¿Cómo están? Bienvenidos a Navarra 7 días. La semana comenzó con los ecos del homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por el Gobierno foral. La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, el Partido Popular y UPN no acudieron al acto, con el que sí contó con otros testimonios de víctimas. Juan Salgado Fuentes, guardia civil, sufrió un atentado de ETA en Leiza en 1983. Resultó herido en cuello, tórax y hombros. Su relato ponía voz en este acto de homenaje a las víctimas. Una intervención directa y crítica que encontró su réplica en la presidenta Barcos. A los políticos que nos gobiernan deben estar siempre al lado de las víctimas y nunca equiparar a las víctimas con los asesinos. Para estar con las víctimas hay que aislar a los verdugos. Te has acercado antes y me has dicho, tratad bien a las víctimas. Permíteme, Juan, que yo te devuelva el mensaje. Permitidnoslo. Permitidnoslo. Porque no siempre y en el empeño de este gobierno se nos ha permitido. Pero hemos sido empeñados y seremos machacones, porque estamos convencidos. Juan fue la voz de las decenas de víctimas del terrorismo y familiares vinculadas a Navarra que asistieron, porque al acto, tal y como ya habían anunciado, no asistió la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA. La presidenta Barcos quiso trasladar la condena y el rechazo a la violencia terrorista y mandó un mensaje de paz y convivencia. Este gobierno traslada, como lo ha hecho siempre, un mensaje claro e inequívoco de condena, como lo ha hecho siempre, y rechazo de la violencia que nunca debió de producirse. El homenaje comenzó con un minuto de silencio y estuvo marcado por las ausencias políticas. Todos los partidos, a excepción del Partido Popular y UPN, asistieron al acto. El acto concluyó con una ofrenda floral ante el monumento de las víctimas del terrorismo, en la que participaron autoridades, víctimas y familiares. A los dos actos acudieron representantes de Geroa y el PSN, así como miembros del gobierno. Yo estoy seguro de que antes que tarde todos los grupos parlamentarios estaremos unidos en actos en relación con las víctimas del terrorismo. Creo que fueron contundentes en sus declaraciones y el acto en sí yo creo que fue bastante contundente en la deslegitimación de la violencia utilizada por la banda terrorista ETA. UPN y el PP estuvieron en el acto de la Asociación de Víctimas de ETA de Navarra. Aquí lo que no se puede es un día aparecer en el monolito a las víctimas del terrorismo con una rosa, a depositar una rosa, y al mismo tiempo y el mismo día estar haciendo recibimientos con honores a miembros de ETA. El señor Araiz, que asistió el día anterior al homenaje en el que incluso debió dejar alguna flor cuando no condenan, de hecho no es que no condenen, sino que amparan al no condenar, los asesinatos de la banda terrorista ETA, los secuestros y las extorsiones. Secundaron solo la convocatoria del gobierno EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. Quisimos hacer una aportación en positivo y por eso participamos en este acto del baluarte y con esa misma lógica acudimos a arropar a la familia de Xavier Rey en estos momentos difíciles para ella. Nadie entiende que no seamos capaces de hacer un acto conjunto todas las fuerzas políticas que representamos a la ciudadanía. Sin ningún tipo de doblez, de ambigüedad, ni nada en ese sentido, sino con absoluta contundencia y con absoluta firmeza. El Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración que pide una nueva política penitenciaria que evite el cumplimiento de penas lejos de lugares de arraigo, en referencia a la dispersión de presos etarras. Han votado a su favor los grupos del cuatripartito y el PSN. Cada vez se vende más vinilo, una moda que va creciendo sobre todo entre los más jóvenes. Bien lo saben los expositores de esta feria, que llevan más de 20 años recorriendo Europa acercando un producto que no se encuentra con facilidad. Durante los años 90 no se editaba tanto vinilo, se dejó de editar prácticamente. Esa gente que tenía 15 años, ahora que se está reeditando el vinilo, está comprando otra vez vinilo. Al final todo el mundo acaba comprando la misma tipo de música, que es música buena, entre comillas, y se van apartando de otros tipos de músicas más pasajeras y tal. Vinilos de calidad a precios competitivos y llegados desde diferentes partes del mundo. Por primera vez en esta feria se encontraban expositores de Alemania, Escocia y Francia. Aquí sobre todo la gente le gusta mucho el heavy, el rock, el metal, pero bueno, luego también hay mucha gente que colecciona cosas muy dispares, desde bandas sonoras, a bandas sonoras que sean en la edición española, a un sello en concreto, le da igual lo que suene mientras sea un sello en concreto. Colecciones dispares que encuentran su sitio en esta feria. Música que
ya no encuentras por ningún lado ni tan siquiera para oírla ni pasar un rato. Yo tengo ahora un tocadiscos nuevo y me encanta poder ver estas cosas de antes. Aquí tienes a la Maritrini y aquí tienes pues a la María Dolores Pradera, esto me iba a llevar. Yo es que nunca he dejado de comprar vinilo, desde que salió el CD aún compré algún CD, pero bueno, siempre he comprado vinilos toda la vida. Una feria para auténticos melómanos. La noticia del martes vino en forma de oferta pública de empleo. El Gobierno de Navarra proponía una OPE extraordinaria de 2.137 plazas, más de la mitad destinadas a educación. Los sindicatos tienen por delante días para analizar la propuesta. Muchos creen que es insuficiente. El Gobierno, sin embargo, ya ha asegurado que se trata del 100% de las plazas posibles, porque dependen de la ley presupuestaria del 2017. El Gobierno de Navarra ha propuesto a los sindicatos la convocatoria de una OPE extraordinaria de 2.137 plazas. 1.141 serían para educación, 635 para sanidad y 361 para el resto de categorías. Se trata de una OPE de estabilización. Son plazas que han estado ocupadas de forma temporal ininterrumpidamente en los 3 años anteriores a 2017. Los criterios a que se refiere la Ley de Presupuestos Generales del Estado no nos permiten muchas posibilidades, y dentro de eso pues ha habido que verlo con detalle y con lupa, y repito, es importante que quede claro que estas 2.137 plazas incluyen el 100% de las que eran posibles. 1.141 plazas son para educación. Al cuerpo de maestros le corresponderían 430, 176 en euskera y 250 en castellano. Al cuerpo de profesores de educación secundaria 689, 248 en euskera y 441 en castellano. Y al cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas 22, todas ellas en castellano. No se ha modificado en nada aquel primer número que informamos en su día. De las 635 plazas en salud se convocan plazas para todos los niveles y el 75%, 477, van destinadas a médicos y diplomados sanitarios, en su mayoría personal de enfermería. En administración núcleo hay 136 para auxiliar administrativo o 26 de guarda forestal. Es la primera piedra de una promoción de viviendas de protección oficial destinadas a cambiar el paradigma de las políticas de vivienda y edificación. Serán de alquiler social y cumplirán criterios de eficiencia energética. De un edificio que cambia la forma de construir, de concebir el alquiler social, que responde a otra forma también de pensar en urbanismo y de hacer ciudades. Un cambio de paradigma que en estos momentos es ya global. Y tengo que decirlo con un enorme orgullo, que en esta tendencia Navarra lidera el sector público, pero también con el respaldo de promotores y profesionales puede presumir de ser comunidad líder en Europa. Estas son las 42 primeras viviendas, pero no serán las únicas. Hasta 2021 se construirán 542 en toda Navarra. Cuentan con financiación europea y gracias a los criterios de construcción sostenible Passive House pueden suponer ahorros de calefacción del 80%. Estas viviendas se caracterizan por mantener las condiciones ideales en su interior, pero sin utilizar ningún producto, material o estilo arquitectónico específico, sino optimizando los recursos que ya existen, empleando técnicas pasivas, técnicas que en estos momentos son innovadoras. Lo que nosotros queremos es hacer inversiones, no cualquier inversión, sino aquellas que tengan unos determinados parámetros que cumplan con las prioridades de la Unión Europea y con los valores de la Unión Europea. Nosotros hemos puesto como prioridad sin duda la lucha contra el cambio climático. Queremos sin duda alguna que muchos de los proyectos que se ponen en marcha tengan como pilar la integración social. Europa financia 70 proyectos de este tipo en toda España y en el caso de Navarra supone 40 millones de euros de inversión de los 80 que cuesta este proyecto. Este sábado se defenderá en todas las capitales españolas un sistema público de pensiones que sea digno y ajustado a la subida del IPC. Desde UGT y comisiones obreras se anima a la participación en estas movilizaciones, especialmente a los más jóvenes. Porque es imprescindible que los jóvenes se impliquen en esta pelea. Porque es imprescindible que los jóvenes se impliquen en la defensa de un empleo digno y de calidad. Y como este Gobierno solo escucha las razones de los demás cuando las calles se convierten en un clamor, hemos decidido echarnos a la calle y no abandonarlas hasta que dé satisfacción a las justas demandas de nuestros mayores. Los dos sindicatos forman parte de colectivos en defensa de las pensiones que desde hace semanas se manifiestan rechazando las acciones del Gobierno. Nos quieren dividir y enfrentarnos para seguir dominándonos
en conservar sus privilegios. No caigamos en esa trampa. Y yo creo que algo va a cambiar, esperemos que así sea, porque si no, en la línea de la movilización sostenida y en el tiempo, tiene que cambiar, ¿no? La manifestación convocada para este sábado en Pamplona partirá de la Plaza del Castillo a las 6 de la tarde. Y el miércoles nos sorprendía la detención de un presunto yihadista en San Martín de Unx, un joven de 27 años de nacionalidad española y convertido al Islam, que según la Guardia Civil se estaba autoadoctrinando con temas de yihadismo. Según el Ministerio del Interior, estaba preparado para pasar a la acción como un lobo solitario en España. Tras una mañana de registros en la vivienda, hacia el mediodía la Guardia Civil se llevaba esposado al detenido. Se trata de un joven de 27 años de nacionalidad española que llegó a San Martín de Unx en 2012. Según la investigación desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia, se convirtió al Islam y había comenzado un proceso de radicalización a través de Internet. Parece ser que lo han detenido esta mañana cuando salía a trabajar, que trabajaba en Tafalla, en la Fagor. Y nosotros tampoco del caso mucho no podemos contar porque realmente no sabemos mucho. No, es una persona que no había conseguido, no se había integrado, tampoco había hecho por integrarse dentro del pueblo. Y apareció aquí, se cogió de ocupa una casa y que después se había vuelto al islamismo. Y salían las fotos en internet de él, vestido ya... Los agentes de la Guardia Civil han sacado material de la vivienda del detenido. Fuentes de la investigación aseguran que la detención se ha producido por el riesgo que existía de que el joven pudiera desplazarse a zonas en conflicto para integrarse en organizaciones terroristas o incluso llevar a cabo alguna acción en solitario en territorio español. Los vecinos amanecían hoy con el revuelo del dispositivo policial. Lo conocía de poco. Yo llevo poco tiempo viviendo aquí y muy poco, porque no se dejaba ver por el pueblo. Era una persona bastante conflictiva, causaba muchos problemas a la gente y la gente, pues la verdad, estaba bastante atemorizada con él. Tranquilidad, y ahora cerradas todas las puertas tenemos. Un pueblo que estaba todo abierto toda la vida, pero no está viniendo cada uno. Hace unos años el detenido sufrió un accidente en su casa cuando manipulaba gasolina, aunque hoy el alcalde desvinculaba este hecho de la detención. No tiene nada que ver con este tipo de acciones, aunque ahora se presta interpretaciones, en aquel momento prácticamente con certeza fue un tema que unos vapores de gasolina que estaban haciendo unos temas de mecánica y le explotó gasolina y se quemó, tuvo unas quemaduras muy importantes, pero bueno, salió de aquello y bueno, se rumorea que a partir de entonces, por entonces, se había pasado al islamismo. En los últimos años en España se ha producido un aumento de detenciones de personas autorradicalizadas y vinculadas a grupos terroristas relacionados con esta amenaza. La operación se ha desarrollado en coordinación con el Juzgado Central de Instrucción número 3 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La capacidad del tramo entre Vitoria y Vergara es una de las principales preocupaciones del Gobierno de Navarra. Según un análisis realizado por el Gobierno vasco, si se optara por esta alternativa, los niveles de saturación podrían llegar a ser inasumibles. Por eso pide el Ejecutivo navarro que no se mantenga la prioridad de este tramo para la unión con la Y vasca. Se ha hecho un trabajo de analizar esa cuestión y yo creo que es una cuestión relevante, porque cuando hablamos de capacidad ferroviaria y hablamos de capacidad suficiente, bueno, pues hablamos de un elemento pues yo diría que vital en una infraestructura. El vicepresidente incluso ha advertido que los técnicos consideran que no se han hecho bien los cálculos presupuestarios de ambos tramos y que el de Ezquio no sería tan caro ni el de Vitoria tan barato. La opinión de los servicios técnicos del Gobierno de Navarra efectivamente es que las estimaciones presupuestarias que se recogen en el estudio informativo presentadas por el Ministerio son altas para Ezquio y bajas para Vitoria. En el seno del cuatripartito siguen las voces críticas. EH Bildu ha reiterado su posición contraria a esta infraestructura, que cree que no es necesaria. Izquierda Esquerra considera una barbaridad medioambiental y un despilfarro económico la propuesta de Ezquio. Es notorio y es conocido que dentro de los grupos que apoyan al Gobierno hay diferentes puntos de vista. Yo creo que esto es conocido, pero también yo lo que quería decir aquí es que el Gobierno lógicamente está actuando y está velando por el interés general, ¿no?, de la sociedad navarra. El Gobierno de Navarra incluso propone que se incorpore al análisis una nueva opción de trazado que combine las dos alternativas, aprovechando una parte del trazado a Vitoria pero terminando en Ezquio.
Y ahora nos vamos hasta el jueves. Como siempre, las noticias llegaban desde el Parlamento de Navarra. El pleno celebrado criticaba de manera clara la reforma laboral, y es que el Parlamento de Navarra va a llevar hasta el Congreso de los Diputados la derogación de la reforma del 2012. Ha sido la toma en consideración de la propuesta defendida por Izquierda Esquerra, pero si culminan todos los trámites de forma favorable, 3 parlamentarios forales defenderían la derogación de la reforma laboral desde el estrado del Congreso. ¿Qué ha pasado desde el primer día? Despido masivo, precariedad e inseguridad laboral. Se ha sustituido a unos trabajadores y a unas trabajadoras por otros y por otras. La disminución salarial. El cuatripartito suscribe la iniciativa, aunque cada formación ha añadido algunos matices. Subsiste la precariedad, la temporalidad y el abuso empresarial. Lo único que sí se ha conseguido gracias a esta reforma es que las empresas hayan mejorado de forma ostensible sus resultados. Reclamamos a todos los grupos políticos un compromiso claro y contundente de hacer extensiva la derogación a la reforma laboral del año del 2010. Simplemente estamos dando un pasito hacia el objetivo final al que debiéramos ir, que era la creación de un nuevo marco legislativo regulador de las relaciones laborales. El PSN se ha sumado a la derogación y pide además al Gobierno foral que no aplique la reforma en sus contrataciones públicas. Que el Gobierno de Navarra se esté justamente amparando en la reforma laboral que precisamente el cuatripartito hoy critica, pero mire qué casualidad que permite a día de hoy con la adjudicación de contratos. En contra ha votado el PP, partido que impulsó en 2012 la reforma laboral. Su portavoz defendía los logros obtenidos. Y a los datos nos remitimos y, sobre todo, a las buenas consecuencias que ha tenido una reforma laboral que, por supuesto, no era fácil de poner en marcha. UPN se ha abstenido y ha pedido reformas en el ámbito laboral antes que derogaciones. Modificar lo que haga falta con esos objetivos, subir salarios y consolidación del empleo. Empleo de calidad y empleo consolidado. Y creemos que ahora se pueden dar pasos en ese sentido. Y en eso habría que trabajar. Los 3 parlamentarios que defenderían la proposición serían escogidos de entre los que no hayan votado en contra de esta iniciativa. El acceso a la vivienda y el pago de los gastos domésticos, incluida la hipoteca, son los asuntos que más preocupan a los navarros. La electricidad, la telefonía, el pan, los alimentos básicos, todo eso que sean realmente a precios más económicos para la gente que lo necesita y que al final todos podamos acceder a unos productos básicos pues a unos precios módicos o normales. Según la encuesta presentada por Irache en el Día del Consumidor, la ciudadanía navarra también es especialmente sensible al riesgo de caer en la pobreza. 45% de los encuestados señalan esa preocupación por la pobreza en otros países. Demuestra esa inquietud del consumidor navarro o del ciudadano navarro, ¿no? Podríamos decir en este caso que no solo le preocupan los problemas de aquí, sino que también le preocupan los de fuera. Como consumidores y usuarios cada vez reclamamos más. El año pasado se presentaron 146.000 reclamaciones y lo hacemos sobre todo en temas de telefonía, banca y energía. Las aseguradoras cada vez cuentan con más reclamaciones. Máximos incluso por encima de la crisis. Es decir, que el consumidor cada día reclama más y lo hace con más fuerza. Esa es Los sectores peor valorados son los que más reclamaciones y más decepcionan al consumidor. Ahí están la luz y el gas, la telefonía, los bancos. Bueno, es evidente que es necesaria una mejora notable en la relación con el consumidor, tanto a la hora de contratar como en la relación posterior, como en la relación postventa si hay alguna queja, algún problema. Un 28% de los navarros reclamaron el año pasado, 20.000 más que en 2016. El viernes, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, enviaba a prisión al presunto yihadista detenido en San Martín de Unx. Según los expertos en seguridad, este caso revela la facilidad con la que los yihadistas captan adeptos a través de Internet. Un ordenador y una conexión a la red es a día de hoy suficiente para que una persona pueda radicalizarse o autorradicalizarse a través de Internet. Es lo que ha ocurrido con el joven madrileño de 27 años detenido recientemente en Navarra. Una ubicación como San Martín de Unx puede ser tan válida como otra cualquiera. Hace pocos meses nadie conocía la ubicación de Ripoll o pueblos próximos donde se radicalizan otras personas y posteriormente fueron famosos por ser escenario donde se radicalizaron las personas que perpetraron el
el atentado en Barcelona o en Cambrils. Sin embargo, hay grandes diferencias entre San Martín de Unx y las localidades catalanas. Este hecho es un hecho puntual, donde la persona en exclusividad se radicaliza. Ripoll lo que era el centro de la conexión de varias personas que formaban una célula que una persona se dedicaba a captar y a radicalizar. De los campos de entrenamiento de yihadistas en Siria o Irak se ha pasado a los campos virtuales, donde captar adeptos desde su propia habitación. No es necesario viajar a zonas en conflicto, sino que desde las redes sociales, tanto Twitter, WhatsApp, como también, como comentaba, la red oscura, donde se encuentran los manuales de adiestramiento y captación y fidelización de estas personas, tienen ellos el material suficiente para realizar un atentado. No solo el material, sino también muchas veces la motivación. La labor de motivación por parte de los que lanzan esta propaganda es importante. Daesh o ISIS es consciente de la relevancia de las nuevas tecnologías y su influencia en los jóvenes, de ahí que invierta grandes cantidades de dinero en propaganda a través de la red. El ISIS llegó a tener 2 millones de dólares diarios, en los cuales una inyección de 2 millones, mucho de ese capital era lanzado a plataformas, como dices tú, de difusión y de productoras. La calidad de los vídeos que se ve, pues muchas veces era comparada con las producciones de Hollywood. Desde 2015 el adiestramiento o el adoctrinamiento a través de Internet está tipificado como delito de terrorismo con penas de cárcel de entre 2 a 5 años. Eso es lo que yo quería, sobre todo mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa, pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. El protagonista deportivo de esta semana ha sido el Betia Anaitasuna, que estará en la final a 8 de la Copa del Rey de principios de mayo en Madrid. Los navarros remontaron los 4 goles de desventaja de la ida de la eliminatoria ante el Cuenca. Osasuna Magna, sin embargo, quedó apeado de la Copa de España. El favorito y anfitrión, el Movistar Inter, acabó con las ilusiones navarras. Osasuna Magna saltó a la pista del espectacular Wizzing Center de Madrid, convencido de sus posibilidades de dar la sorpresa ante el máximo favorito y anfitrión de la Copa de España, la última para el capitán Javi Severri. Una buena triangulación de Viño, centrochut de Usín y desvío de Saldise supuso el primer acercamiento. El madrileño lo intentó de disparo lejano. Cadella protagonizó un tímido acercamiento local. Eric Martel obligó a Herrero a realizar una buena parada. Un error en el pase de Martil permitió un disparo franco a Rafael, que se incrustó en el palo derecho de Llamas en la última jugada de peligro de la primera parte. Tienes que tratar de ser más equipo que ellos, no hay otra manera, ¿no? Lo que te da la fuerza es el conjunto y es lo que tratamos de hacer. Elisandro probó a Llamas tras la reanudación. Yusin hizo lo propio con un duro lanzamiento que Martil desvió sin querer cuando el balón se dirigía a la red rival. Las tablas se rompieron a los 5 minutos de la segunda parte cuando Elisandro perforó el marco de Osasuna Magna. Usín siguió intentando el gol. Fue Martel el que acertó a 10 minutos para la conclusión. Un error del catalán estuvo a punto de suponer el segundo tanto de Movistar Inter. Este mal control de Severri sí que fue aprovechado. Rafael estableció el 2-1 a 8 para el final tras pared con Ricardinho. Sota arriesgó con Martel como portero jugador y a punto estuvo de salirle bien en el último segundo. Es cuestión de acierto, ¿no? Es así. Al final, cuando haces un buen partido, como ha sido el caso, pues tienes que estar acertado. Es evidente que nosotros somos el Sota, no vamos a tener 5 y vamos a meter las 5, pero cuando tienes 3 dentro del área tienes que meter una y si no es muy difícil que puedas ganar a Inter, ¿no? Osasuna Magna se quedó con la miel en los labios y piensa ya en seguir líder de la otra liga, manteniendo la 4ª posición en la fase regular. Venimos de una casa muy pequeña, entonces bueno, sí que quería un cambio importante. Buscamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo, porque encontré casi todo lo que estaba buscando pues en Polke. Hasta aquí el repaso a la actualidad de la semana. Volvemos a vernos aquí mismo dentro de 7 días. Adiós.